¿Están contentos? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Trajeron armonía? Gloria a Dios, amén. Esta noche me asignaron a compartir con ustedes la palabra de Dios. Y sabemos como iglesia que la palabra de Dios es la única que tiene la autoridad de cambiar nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Amén. Y conforme nosotros queremos avanzar en la palabra, o conforme queramos, le demos a Dios la oportunidad de avanzar Él en nosotros, va a suceder. Amén. Esta noche, Pastor Ernesto, pues ya está en el intensivo. ¿Cuántos saben que él esta semana recibió una pareja, un matrimonio para consejería intensiva? Y créanme lo que él dice que es agotador y yo le creo, porque es una pareja que viene, pues como quien dice, conocen de la palabra, son ministros de la palabra, pero el diablo, ¿cuántos saben que el diablo anda como león rugiente? Y no respeta rango, no respeta. Amén. Y Pastor Ernesto está, en este momento está en su casa, yo pienso, sí, descansando. Pero dice uno que descansando, pero no. Esta noche vamos a ver algunas preguntas que vienen en ocasiones, no siempre, pero vienen. Pero son respecto a la palabra de Dios. Amén. Muchas ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿verdad? Y en la palabra de Dios encontramos la respuesta, porque toda pregunta que usted tenga, la palabra de Dios le va a contestar. Claro, conforme a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos, Señor, muchas gracias por la lluvia, Señor. Padre, tu lluvia es una bendición, Señor. Tu lluvia riega la tierra, la hace germinar y da semilla, y esa semilla produce pan, Señor. Produce cosecha. Así es tu palabra, Señor. Tu palabra que tú has enviado riega la tierra de nuestros corazones, Señor, y en su momento, en su tiempo, esa palabra, Señor, está diseñada para dar fruto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Es la única palabra, la que tiene toda la autoridad para cambiar y transformar al hombre y a la mujer. Recibe, Señor, muchas gracias, porque en esta noche cúmplase tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén. La palabra de Dios. Pregunta, ¿por qué debo estudiar la palabra de Dios? ¿Verdad? Pregunta de kinder, es sencillita. ¿Por qué debo estudiar la palabra de Dios? Y les dije, la palabra de Dios nos da la respuesta. Amén. Tenemos el mejor maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Y en ninguna escuela, en ninguna universidad, le hacen preguntas en sus exámenes y en otra hoja le entregan las respuestas, ¿verdad que no? Pero nuestro Dios sí, aleluya. ¿Por qué? Él es bueno
Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, ¿por qué debo estudiar la palabra de Dios? Mire, y para aquellos que no conocen al Señor Jesús, hay personas que yo creo en Él, sí, pues sí, pero no lo conocen, ¿sí o no? Todo mundo, o la mayoría, porque hay muchos que dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. Y pelean contra aquel que no creen en Él. Vea usted la era del ser humano. Pero Dios se manifiesta, se hace manifiesto en la naturaleza. En la naturaleza. La naturaleza, los bosques, los cerros, los cielos, las estrellas, no las hizo el hombre. Ni fueron en un avión cohete a regar estrellas para que hubiera estrellas en el cielo. La palabra de Dios da testimonio de que fue Dios quien hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra. Aún a nosotros mismos. Salmo 19. Ahí vamos a iniciar. Y vamos a darnos un tour por las Escrituras, porque ¿cuántos se han dado un tour y cuando regresan del tour dicen, wow, qué maravilla? Yo nunca había pasado por Huichi, yo nunca había ido al Chorrillo, o sea, no quiero mandarlos a Londres o a Inglaterra, no, aquí cortita. Y la Biblia nos habla de las obras de Dios, mis amados hermanos. Es por eso que nosotros, como creyentes, como hijos, debemos de estudiar. ¿Por qué debo estudiar la palabra de Dios? Porque ahí hay bendición y vida eterna. No más por eso. Y la vida eterna, si usted va a la farmacia Guadalajara, usted dígale, oiga, ¿me puede vender unas ampolletas de vida eterna? Oiga, pues tráigame la receta. Pues no, la única receta que conozco es la que está en la Biblia. Pero mire, Salmo 19, vamos a ver el verso 1. Aleluya. ¿Cuántas veces has leído este salmo? Es un salmo que nos emociona, así como toda la palabra de Dios. Digo, nos emociona porque la Biblia nos está hablando directamente al corazón. Y wow, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, mire, si usted, cuando no esté nublado, en los tiempos que se ve hermoso el cielo con las estrellas, nosotros lo notamos bien porque cuando subimos a dormir, la escalera en casa tiene que salir y subimos y podemos ver, dice mi esposa, la luna de octubre. Y pues yo no me sé ni una canción de eso para cantarle en ese momento, pero también le digo, qué preciosa la luna de octubre, pues ya está la luna preciosa. Y los cielos te cuentan la gloria de Dios, el firmamento. Entonces, nadie puede decir, Dios no existe. Nadie, ni los ateos. ¿Sabe qué? Un ateo, ¿sabe qué hace? Estudia la Biblia para poder pelearse con un cristiano que sí crea. Y si el cristiano está poco enterado del conocimiento de la palabra de Dios, el ateo se lo barre.
se lo barre. Pero qué precioso cuando nosotros podemos decirle, mira, ateo, dale gracias a Dios que Dios formó una tierra y te puso de techo un cielo, te puso de techo un firmamento que tú ni siquiera te lo has ganado, que lo ganó para que vivas en él fue Jesucristo. Los ateos, la Biblia nos dice de ellos, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Oiga, ¿por qué debo estudiar la Biblia? ¿Por qué debo estudiar la palabra de Dios? Y la palabra de Dios le habla al hombre, la naturaleza del hombre, y vemos la naturaleza de Dios, que Él formó todo. Cuando venimos a orar aquí, yo escucho que oramos y oramos, Señor, te rogamos por los bosques, los ríos, los arroyos, que la lluvia venga, Señor, porque la lluvia es, la lluvia es puro dinero que Dios envía, fíjese. Hermano, no exageren, ¿no? Pregúntele a los agricultores, pregúnteles. Porque ellos están esperando que llueva, mire, preparan la tierra y que les llueva ahí a la tierra para que la tierra esté absorbiendo, bebiendo toda el agua que está descendiendo del cielo. Y le dan 2, 3 gradeadas y la tierra queda con la boca abierta. Miren. Y cuando llueve, y esa agua ahí, yo lo he estado descubriendo ahora que sin ser agricultor, es que este año me asignaron a que yo me hiciera cargo de allá del potrero, de mantenerlo limpio, los lienzos bien puestos, limpiar sequias, limpiar todo, y allá todas las tardes voy 2 horas o 3, y he estado descubriendo grandes bendiciones de parte de Dios. Amén. Y eso me motiva a mí a estudiar en la Biblia. Es la palabra de Dios al hombre. Sabemos que también la palabra de Dios es viva y activa, es eficaz, penetra hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que tiene la autoridad de estarte redarguyendo. ¿Sí o no? Ay, la regué. A mí mi esposa me dice, la regaste. Ay, otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me habla. ¿Y qué debo de hacer? Tener cuidado. Claro, pedirle perdón a Dios, pero eso no me da permiso de estarla regando continuamente. Debo de tener cuidado. Amén. La palabra de Dios, escúchame bien, obra eficazmente en los que creen. Pablo lo dice en Romanos, que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para todo el mundo, para los que creen. Y cuando tú crees el Evangelio, esa palabra va a obrar en tu vida eficazmente, pero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Yo les he dicho que estamos en el tiempo y tiempos peligrosos. Porque vea usted cómo han salido vientos de doctrinas. Unos dicen una cosa, al rato yo he platicado con hermanos y es que hermano vinieron los testigos de Jehová y me dicen que no, vamos a ir al cielo, que aquí nos vamos a quedar. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted se quiere quedar aquí? ¿O quiere ir a donde dice el Señor? Cielos nuevos y tierra nueva.
Es que hermano, vino una señora de la luz del mundo y me dice que porque ando en short, soy... Y ya se puso a investigar la Biblia, a ver qué le dice el Señor. Mejor usted dígame, no, si no soy Walter Mercado. Tenemos la palabra de Dios en español. Oiga, la han traducido hasta en chino, en todos los dialectos. La palabra de Dios está siendo... Y vamos a... Donde dice que es viva y activa, acuérdense, hemos leído allí, no vamos a ir allí, pero es Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y corta los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Y qué más al último? Las intenciones del corazón. Ya ve que no con la intención basta. La gente, ay, con la intención basta. No, no es cierto. Tenía la intención de leer la Biblia, pero con la intención no basta, porque no vas a aprenderte nada de memoria. Debes de aprender palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y mire lo que dice el verso 13, y es verdad, mis hermanos. En las jornadas de oración, yo digo que es una chulada venir a orar. Y a mí me gusta venir en la madrugada. Me toca de 3 a 4. Y tengo que estar aquí 10 minutos antes. O antes, no importa. Pero me he dado cuenta que aunque yo no pueda ver las respuestas de los motivos y las oraciones que hemos estado suplicándole al Señor, Dios lo está haciendo. Hermano, tú que vienes, no te desanimes. Sigue adelante. Miren lo que dice primera carta a los Tesalonicenses en el verso 3. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. ¿Usted es creyente? Hermano, usted espere, el Señor va a actuar. ¿Sabe? Los lunes tenemos oración también. Y yo escucho, Padre, guarda las familias de esta casa. ¿Qué le dice a usted eso? Estamos orando la palabra y estamos intercediendo y rogándole al Señor. Miren, aquí nosotros nos la pasamos cachetonas, ¿sí entienden el término? Bien acá, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? Hay hermanos que sufren por causa del Evangelio. ¿Sabe usted que hay hermanos, familias que están siendo perseguidas por causa del Evangelio, mis amados? En otros países los están matando.
Aquí, gloria a Dios, en México tenemos libertad, pero en el sureste han matado familias. Han llegado a las iglesias y han rafagueado a los que están adentro adorando a Dios. Aquí, gloria a Dios. Oiga, a mí eso me anima a no fallar. Pero el Señor aún así me advierte, Román, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Gloria a Dios, el Señor nos guarda, amén. Y por eso yo debo de estudiar la palabra de Dios. Pablo dice que recibiste no como palabra de hombres. ¿Por qué? Porque esta palabra no es de hombres. Es la palabra absoluta que salió de la boca de Dios. Y ve usted cuántas personas se mofan de la Biblia, hacen escarnio, hablan de la Biblia, como que pensando que a uno es al que perjudican, ellos mismos son los que se perjudican. La palabra de Dios obra eficazmente en los que creen. Recuerde, no vamos a ir ahí, pero es una escritura muy preciosa. Bueno, sí, segunda carta a Timoteo, del verso 15 al 17, para leer completo el... Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Vea cómo Pablo le escribió. Todos, por la palabra de Dios, sabemos que Timoteo era hijo de Pablo en la fe. Amén. No era su hijo físicamente, pero Pablo lo formó espiritualmente. Y fue su discípulo de Pablo. Sabemos que el papá de Timoteo era un hombre griego y la mamá de Timoteo era creyente, ¿verdad? Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Note bien, Timoteo estaba bien instruido por su mamá y su abuela Loida. Gloria a Dios por la abuela. Yo me imagino que, que Timoteo le decía a la abuela, abuela, ¿me dejas ir a jugar a las canicas? No, póngase a leer el Salmo 91 y me lo dice de memoria. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vea el motivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes? Cuando estás en Cristo, bueno, hoy en día hay personas que dicen, yo soy buena gente, ¿los has escuchado? Yo soy muy buena gente. No te imaginas lo que yo ayudo a personas. Está bien, gloria a Dios, eres muy buen ciudadano, pero no para irte al cielo. Eso no, porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cómo te vas a dar cuenta las obras que Dios tiene preparadas para tu vida? Porque esas obras Dios las prepara. Y tú las cumples. Debo de estudiar la palabra de Dios. En cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, está bien dicho, y esto lo escuché yo del pastor Saúl, que el Antiguo y el Nuevo Testamento es, poniendo un ejemplo, es como una bicicleta. La bicicleta, la llanta de atrás le daba vuelta a la de adelante porque ahí está el mecanismo. Ahora, decía él, quítele la llanta de atrás a la bicicleta y así dele. No. O intente andar en una sola rueda. Va a andar como los cirqueros, ¿verdad? Que cae, que no cae, que... ¿Sí ha visto cuando se suben a una bicicleta de una sola rueda? ¿Cómo se llama? Monociclo. Pero eso lo hacen los cirqueros nomás. Un cristiano, un creyente, un hijo de Dios no debe de andar como cirquero, Debe de estar preparado para toda buena obra. En cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, está bien dicho que el Nuevo está en el Antiguo contenido y el Antiguo está en el Nuevo explicado. Una vez más, porque el Nuevo Testamento está en el Antiguo contenido. O sea, tú lo buscas el Nuevo Testamento. Bueno, has leído palabras que dicen, esto dice en el Nuevo Testamento y lo dice en Mateo y lo dice en la carta. ¿Por qué? Porque lo del Antiguo Testamento lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Dios estaba preparando para el Nuevo Testamento. Hermano, ¿y usted cómo sabe eso? Estudiando la palabra de Dios. Qué tristeza, cristianos que me digan, hermano, a mí el Antiguo Testamento me aburre, puros pleitos y matados y matanzas. Bueno, busca el motivo en el contenido. ¿Por qué? Porque sabemos que es verdad, la lucha era, en el Antiguo Testamento era contra carne y sangre. Y Dios les decía al pueblo, no pases por ahí porque aguas, ahí están los moabitas, ahí están los amonitas, están los jebuseos, los heteos. Y si ustedes pasan, a ustedes no los quieren para nada. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, porque nuestra lucha, ¿qué dice? Porque nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, que andan en los lugares celestiales. Vea por qué suceden tantas cosas. Ahora, el pueblo, ¿por qué perece? Por falta de conocimiento. Por eso. Ahora, los inconversos, ¿por qué perecen? ¿Por qué? Miren, aún hay cristianos. Deje ponerle un ejemplo que a mí me pasa, si hay algún parecido es pura coincidencia, no es real, es un ejemplo. Yo estoy dormido y se llega la hora de que voy a despertar. Y gracias, Señor.
Y cuando menos de repente estoy enojado, diablo mentiroso. Y tengo que empezar a ese pensamiento negativo, atarlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Si a usted le llega a suceder, haga lo mismo. No espere que ese pensamiento lo empiece a traer sin respuesta, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, mis hermanos. El Nuevo Testamento en el Antiguo y el Antiguo en el Nuevo explicado. Cada uno es completo, pero no se entiende el uno sin el otro. La Escritura es su propio intérprete. La Escritura es su propio intérprete. Acuérdese que toda la palabra de Dios, ¿por quién fue inspirada? Por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo está llamando, le está hablando. Por eso cuando usted diga, Dios, háblame, y Dios le habla, pero pues somos mexicanos, los mexicanos somos medios atravesados. Nos hablan y no hacemos caso. ¿Cómo? Otra pregunta. ¿Cómo nos llegó nuestra Biblia? ¿Cómo nos llegó nuestra Biblia? Yo recuerdo que yo era un niño, pasaban unas avionetas tirando propaganda, no supe yo si eran cristianos o eran testigos, pero y corríamos a juntar. En cuanto llegamos a la casa, ¿sabe qué nos hacían? Decían mamá y la abuela, échale papel. Son de los aleluyas. Ustedes no deben de andar leyendo esto. Lo tiraban a la basura. Vea cómo desde cuándo, muchos años más atrás, sin saber que era la palabra de Dios. Mi abuela, yo les he platicado, mi abuela, cada boleto que me daban en la doctrina, pero le estoy hablando de la doctrina, mi abuela me daba 20 centavos y yo los boletos los compraba a 5 centavos. Me ganaba 15. Y si le sobraban a mi abuela, después me daba un peso. ¿Se acuerdan de esos pesos blancos que había? Si le sobraban un 20 o algo, me los daba de propina porque yo no traía feria para darle feria. Pero, ¿por qué es esto? Porque miren, la palabra de Dios nos enseña doctrina. Nos enseña. Porque la palabra de Dios, cuando nos enseña, mis hermanos, queda grabada en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Personas dicen, es que hermano, a mí no se me pega nada. Sí, ¿cómo no? Siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo. Y cuando menos acuerdan, porque a mí me lo han dicho, hermano, ya me sé el Salmo 91. Me sé el Salmo 23, me sé el Salmo 4 y me sé el 103 donde dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces, ¿quién le dijo que no se le pega nada? Siga leyendo, siga leyendo. ¿Cómo nos llegó nuestra Biblia? La Biblia fue dada por inspiración
del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo produjo la palabra de Dios, y lo vimos en 2 de Timoteo 3:15 al 17. También lo vemos en Primera de Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Ay, Señor, sí. Que está. Perdón, es segunda carta de Pedro, capítulo 1. Verso 18 al 21. ¿Cómo nos llegó nuestra Biblia? ¿Cómo nos llegó la palabra de Dios? Y del verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Que se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Y los apóstoles que estaban cerca de Él, los discípulos, escucharon. Por eso Pedro, ustedes saben que Pedro anduvo muy cerca del Señor. Pedro quiso practicar el sicariato en ese tiempo, pero el Señor Jesús no lo dejó. ¿Por qué? Le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Ni cuenta se dio Malco. Yo pienso que la espada de Pedro estaba bien afiladita, porque le cortó la oreja y le dijo el Señor Jesús: Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Ten cuidado. Y Pedro dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos, verso 19, mire, ya nos está incluyendo a la iglesia. Y nos dice: hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Wow. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, miren, leemos también que en estos tiempos habrá falsos profetas y falsos maestros. ¿Le ha tocado encontrarse con alguno? Pero como yo tengo la palabra profética más segura, miren, hasta se enojan conmigo porque yo le digo: y luego, ¿no sabes leer, cuate? ¿No sabes leer? Es que eso no quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir en tu coco, sonso? Oye, me quiere cambiar que eso que dice ahí no es lo que Dios quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la palabra de Dios, es la palabra profética. Escuche bien, también tenemos también la palabra profética más segura. ¿Dónde vas a encontrar algo más seguro? Si Dios mismo juró por Él, porque no pudo encontrar a alguien mayor que Él, juró por sí mismo. ¿Usted puede encontrar a alguien más grande que nuestro Dios? No.
Y la palabra de Dios es viva, debo de estudiarla. La palabra de Dios es la que a mí me enseña. Miren, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni fui hijo de alguien que creyera en la palabra. Pero cuando yo era inconverso, había alguien intercediendo por mí, por eso llegué al Señor. Decían, Manchi no sirve para nada. Antes, había una señora que le decían la pichona, ¿la conocieron? Cuando yo le... Ay, me voy a meter porque ese muchacho es tan grosero. No vale ni un cacahuate. Y yo, ¿ah? Tan guapo que está. Pero con ese vicio no sirve para nada. Oigan, ¿cómo llegó a mí la palabra de Dios? ¿Cómo llegó a mí la salvación? Claro, ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero yo no lo sabía. Y descubro que tengo la palabra profética más segura, mis hermanos, en la cual dice, en la cual debo de estar atento. ¿Por qué? Porque puede venir el lobo, hermano, y no es el que dice cantemos y juguemos mientras que el lobo viene, no. El lobo viene disfrazado, viene con cuero de oveja. Entonces yo debo de estar atento a la palabra de Dios. Acuérdese que antes no había luz eléctrica, se alumbraban con antorchas. Ahorita gracias a Dios ya se nos va la luz un ratito y ahí andamos tan desesperados porque ni el ventilador quiere jalar. Debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro está haciendo una similitud. El lucero de la mañana, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que antes las personas, la gente, todos los días veían para allá a la puesta del sol, a donde sale el sol, perdón, y salía una estrella y decían el lucero. Ese es el lucero de la mañana. Pero del lucero que está hablando Pedro es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos atentos a la palabra profética, que es la palabra de Dios, estamos atentos, mire, el Señor empieza a hacer en nosotros una obra eficazmente. Empezamos a creer en la palabra. Entonces empezamos a aprender, porque a discutir yo con personas que quieren discutir conmigo que sobre el asunto de la palabra, mira, la palabra de Dios no es para que estemos discutiendo. Yo te comparto, te ayudo, pero a averiguar, soy corrientón para averiguar. No estudié para licenciado, si hubiera estudiado para licenciado a lo mejor no me gana, pero... Y pregunta, ¿cómo nos llegó nuestra Biblia? Pedro dice que tenemos, entendiendo primero, verso 20, entendiendo primero esto, escucha bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Toda profecía, aquí está. Y sabe usted, hay profecías chuscas. ¿Desde cuándo hay personas que se asustan que, ay, la profecía? ¿Se acuerdan de la profecía maya mentada que andaba tanta gente asustada? Y muchos que no íbamos a llegar al 2000 y que sabe qué.
Y mire, no sé si usted, pero ha escuchado, hay personas, hombres, que según son profetas y andan profetizando puras herejías. Hay un hombre que, no recuerdo el nombre, se apellida Salazar, y un periodista cristiano lo confrontó y le dijo: oye, fulano, en tal tiempo profetizaste esto y no se cumplió. Ten cuidado, puede venir juicio contra ti, eres un falso profeta. Profetizaste que esta otra profecía y no se cumplió. Un profeta, él como profeta daba fechas y tal día y esto y el otro. Estás mal, corrígete porque estás afectando el cuerpo de Cristo con tus profecías. Es como la mujer que quiso profetizarle a la mujer embarazada. Una hermana bien espiritual llegó: hermana, dice el Señor que si no tienes niño será niña, pero te vas a aliviar. Todavía le puso la mano en la cabeza y la hermana contenta, ya me profetizó. No, tenemos la palabra profética, mis amados hermanos. Note bien, dice verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Quién los inspiró a hablar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando te dan una profecía, checa si está de acuerdo a la palabra, es confiable. Pero si es una profecía churro, ¿por qué churro? Porque empiezan y que dice el Señor y todos dicen, dice el Señor que esto y que te vendrán ríos de dinero. ¿Qué más? ¿Qué más? No, que no te preocupes, que te vendrá y que tendrás un tiempo y que... Oiga, y al rato anda pidiendo limosna y dice... Había un hermano que decía, Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Dios dice que yo soy su hijo. Dios dice que las riquezas de los impíos me pertenecen. Sí, sí dice. Pero ahora, ¿ya investigaste qué te dice Dios a ti? Este hermano, no digo su nombre, pero me invitaba que a robarnos los elotes. De veras, porque yo tenía camioneta y me decía, hermano, le digo, hermano, ¿te dio el dueño del potrero, te dio elote? No, pero del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay y somos sus hijos. Vea qué controversia traía. Le digo, hermano, eso es robar. Y el Señor dice, no robarás, no hurtarás. Me digas, el dueño de la tierra es fulano, él sembró y me dijo que fuera los elotes. Está bien, vamos. Pero oiga, me invitaba a robárnoslos. ¿Qué tal si nos caía el dueño? Ahora hasta los aleluyas andan robando elotes. Yo creo que no nos iba a recibir el versículo de la Biblia que... Yo pienso que no. ¿Cómo nos llegó a nosotros la Biblia? La palabra de Dios dice que debemos, entendiendo primero, amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura que nos alumbra.
y checamos, porque vienen, bueno, vienen personas, a veces viene el compadre. Ah, compadre, tómese una. Ah, ¿cómo cree? Ándele, y ándele, y ándele, ándele pues. Ahí está, se está haciendo el rogar, pero si quieren. Pero cuando yo estoy alerta a la palabra de Dios, dice verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha leído donde había falsos profetas, pero había profetas genuinos que Dios les hablaba. Y había reyes que mandaban hablarles a los falsos profetas para que les profetizaran. Fíjense los baquetones de los reyes. Baquetones, porque decían, no, si viene Jeremías, ese Jeremías siempre me brota con que así dice el Señor y le sale cierto. Estos vales no, estos vienen y me dan alas y pues, pero le va como en feria. En el Antiguo Testamento hubo multitud de profetas falsos. Hoy en día, mis amados hermanos, hay mucho falso profeta. Hay mucho falso profeta. Hemos encontrado familias, llegamos y las encontramos con un espinero. Ah, hermano, mire, es que mi compadre es mormón. Y me dice que si yo voy con los mormones, que haga como un estudio. ¿Y qué cree, hermano? Puedo tener hasta 2, 3 mujeres. Ah, mira, qué chistoso. Ponte a leer la palabra profética más segura, a ver qué te dice el Señor. No le hagas caso a tu compadre, deja que tu compadre. Había un joven que llegaba a mi casa de vez en vez y se iba zapateando de coraje. ¿Y por qué te enojas? Es que usted es muy terco, muy cerrado. Ay, mi hijo, por favor. Y empezaba primero, miren, me decía, nomás no se enoje, don Román. Nomás no se enoje, don Román. No, ¿cómo crees? Ni aunque me agarres a patadas me enojo, ¿no? Pero él por fuera y yo por dentro. Porque yo le dije, yo soy cristiano, yo leo la palabra de Dios, y si la palabra de Dios me establece y me dice, esto es, esto es. Es que usted no sabe interpretarla. A ver, ¿tú cómo la interpretas? ¿Qué le parece si oramos? Me gusta la idea, le dije, me gusta. Usted, a ver. Y yo dije, muy bien, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de todos mis pecados. Y estoy listo para irme al cielo, Señor. Oiga, nomás acababa de orar y empezaba. Pues no dijiste que no me enojara, yo oré y tú eres el que te estás enojando. Y empezaba, es que aquí dice que no hay cielo nuevo ni tierra nueva, que aquí en la tierra, bueno, aquí te vas a quedar tú, vale, porque yo me voy a donde el Señor me tiene preparado mi hogar.
lee Juan 14:1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Crees en Dios, crees también en mí. A donde yo voy a prepararles un lugar. Y si usted no quiere la casa morada, dígale al Señor que se la pinte de blanco. Porque ahí le dice que muchas moradas hay. Si no la quiere que esté morada, ore al Señor que se la ponga blanca. ¿Sí? Es nueva revelación, ¿eh? Ay, Señor amado, ya terminamos, hermano, y no alcanzamos a ver ni la mitad, pero deje decirle, ¿por qué está nuestra Biblia dividida en 2 testamentos? ¿Es importante la doctrina? Claro que es importante la doctrina. Es importantísimo. Podemos encontrar 7 ediciones de la ley divina en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro que podemos, más encontramos. Buscando encontramos más ediciones, más motivos para aprender. ¿Por qué está nuestra Biblia dividida en 2 testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo? ¿Sabe? Hay personas que ni por aquí les pasa, ¿por qué está la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque no le ponen atención a la palabra profética. No le ponen ese deseo de investigar, de conocer. A mí antes me decían, ¿y quién es Manchi? Pues yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Pero el Señor me trajo a sus pies. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me sacó del rastro detrás del ganado, oiga. Y eso es cierto, es bíblico. No dice mi nombre, pero yo ahí pongo mi nombre. El Señor me sacó de los viles y de los menospreciados y de lo más cruel que yo fuera. Y me plantó en esta iglesia. Desde que nací de nuevo en el Señor, fui plantado en esta iglesia. Lo que he sufrido en esta iglesia, lo he vivido en la palabra del Señor. Y mire, un deleite ya. A mí me han pasado muchas cosas. Desde que el Señor me convirtió, me pasaron muchas cosas. Unas bien y otras mal y otras peores, que llegó el momento de que cuando me sucedieron cosas, en esos momentos me llenaba de odio, de rencor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Cosas terribles. Y pues, ¿qué hacía yo más de que llorar y dejar que el Espíritu Santo y gracias a Dios? Una cosa es, en los trabajos el empleado adquiere antigüedad, ¿verdad? Pero yo aquí no adquiero antigüedad, adquiero fidelidad en el Señor y para el Señor, para la iglesia. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a pasar por asuntos. ¿Por qué les digo? Para que no se asusten, para que sepan y se den cuenta que Dios es fiel. Dios es fiel. Yo oía al obispo Saúl que un señor llegó y le puso una pistola en la panza porque la mujer del Señor se congregaba ahí en la iglesia.
Y este hombre borracho y de coraje fue y le puso una pistola que si seguía, ¿cómo le dijo? Que si seguía permitiendo que su mujer fuera a escuchar ahí sus tonteras de la Biblia, que lo iba a matar. Dijo, su mujer es bienvenida a esta casa, aquí es la casa del Señor. Al poco tiempo, ¿qué creen? El marido allí estaba. Por la fidelidad de la esposa, Pedro nos dice bien claro, mujeres, gánense a sus maridos sin palabra. ¿Sí han leído? Pero tenemos que estudiar la palabra de Dios, mis hermanos. Yo no sé leer. Miren que eso no es problema ya. Ya no es problema. El no sé leer ya no es problema. Hay muchos audios, Yo en YouTube, si no quiero leer un rato, yo me pongo que el libro del Evangelio de Juan me lo pongo, miren. Cualquier libro que quiera escuchar, ahí lo encuentro. Y ahí está aprendiendo. Porque cuando lee, dice, esto lo escuché. Amén. Muy bien, mis hermanos. Después continuamos con esta historia, con esta palabra de Dios, porque sigue. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias a Dios por su palabra bendita. Padre, y en el nombre de Jesús, te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, porque esta palabra, Señor, es viva y es eficaz. Esta palabra es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar. En ella encuentro lo que soy. En ella encuentro lo que puedo hacer. En ella encuentro toda la autoridad que viene del cielo. Muchas gracias, Señor, porque estamos agradecidos, Señor. Gracias porque tú guardas nuestro México, Señor. Guardas nuestras autoridades civiles, pero también, mi Dios, guardas nuestras autoridades espirituales, pastores y maestros, profetas, evangelistas. Y gracias porque tú guardas a nuestro pastor Ernesto y a nuestra hermana Katy, Señor. Pastores que has traído a esta casa, Señor, para ayudarnos a crecer en tu palabra. Ahora, mi Dios, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, no con tristeza, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Queremos sembrar en esta casa, Señor, porque en esta casa nos alimentamos, en esta casa recibimos alimento de tu palabra, bendición y vida eterna, y aprendemos, Señor, en armonía los unos con los otros. Repetimos tus palabras que le diste al profeta Malaquías, capítulo 3, verso 10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.